Cordial saludo, mi nombre es Jenny Paula Rodríguez, soy estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. En este video les voy a hablar de cómo la historia contribuye a las relaciones internacionales, siendo la historia la base para generar las teorías y la investigación de relaciones internacionales y del sistema internacional. De acuerdo con el autor Barbé, las relaciones internacionales nacen desde y contra dos disciplinas, historias diplomáticas y el derecho internacional. Teniendo en cuenta esto, vemos que como hito histórico significativo para las relaciones internacionales está la Paz de Westfalia, en donde se generó el sistema internacional. De acuerdo con el autor Arenal, la sociedad internacional en relación a la cual se ha construido en exclusiva la teoría y la disciplina de las relaciones internacionales hasta fechas muy recientes es la sociedad internacional nacida en el occidente cristiano, a partir del Renacimiento consagrado formalmente en la Paz de Westfalia, ya que se generó el sistema internacional westfaliano. Los antecedentes a la Paz de Westfalia son la Reforma Protestante, la Contrarreforma, la Paz de Augsburgo, la solicitud de libertad religiosa y política y el estallido de la Guerra de los 30, que se generó porque Fernando II solicitaba un absolutismo religioso. Dentro de la Reforma y la Contrarreforma, como antecedente histórico, tenemos a Martín Lutero como exponente principal, ya que hace pública sus 95 tesis e inicia la Reforma. En esta se solicitaba la no indulgencia por parte de la Iglesia, se generó el fin de la hegemonía de la Iglesia católica como unidad religiosa en Europa, surge la Iglesia protestante, las corrientes más importantes son el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo. Enrique VIII solicita que la supremacía de los príncipes en el poder sea superior al poder de la Iglesia. La Contrarreforma fue una respuesta por parte de la Iglesia Católica en donde se buscaba reafirmar la fe, se generó arreglos por todo lo que expuso Martín Lutero, que estaba mal en la Iglesia, para llamar nuevamente a los que se habían convertido al protestantismo. También se generó la creación de colegios con buenos estándares o estándares de calidad. También se generó la prohibición de 1542 libros. Participó el Sacro Imperio Romano Germánico, Francia, Suecia y los príncipes alemanes. Adicionalmente, luego participaron las Provincias Unidas, la Confederación Helvética, Inglaterra, Dinamarca, Polonia, Portugal, Rusia, Venecia y Transilvania. Los tratados de Münster y Osnabrück se generaron en estas ciudades y también en la ciudad de Westfalia, Alemania, en 1648. Estos pactos pusieron fin a la Guerra de los 30 años, que era una guerra que se dio por los conflictos entre católicos y protestantes. Por lo tanto, se generaron estados laicos. Sirvió como base para los tratados posteriores y también se generó un fraccionamiento definitivo de Europa. Esta Paz de Westfalia se vio directamente en Europa Occidental, dio surgimiento al derecho internacional público y a la soberanía de los estados, creando el Estado moderno. Podríamos decir que en este caso y en esta época de la historia, los actores del sistema internacional eran los estados y, como tal, la Iglesia Católica y los protestantes. Dentro de la Paz de Westfalia se generaron los acuerdos como la Confederación Helvética y las Provincias Unidas de los Países Bajos se reconocieron como naciones independientes. Algo importante es que los 35 estados alemanes tenían como la independencia para elegir su política exterior. Francia, como potencia europea, quedó en el momento después de la firma de los tratados y se generó la libertad como tal de la religión. El Tratado de Osnabrück se dio para especificar los territorios que pasan a manos de Suecia, la organización interna del Sacro Imperio, y se dio el 24 de octubre de 1648. El Tratado de Münster se dio como tal con las cesiones territoriales de Habsburgo a Francia el 24 de octubre de 1648. La Paz de Münster
entre Países Bajos y España se dio el 15 de mayo de 1648 y también sirvió para la terminación de la Guerra de los 80 años.